La rutina diaria se deslizaba como un río tranquilo en mi vida. Cada mañana el aroma del café recién hecho llenaba la cocina, mientras los rayos del sol se colaban por la ventana. Valencia despertaba con su bullicio habitual, las risas de los niños que corrían hacia la escuela y el murmullo de los vecinos saludándose en el pasillo. Mi esposo, siempre tan dedicado a su trabajo, partió una vez más por motivos laborales, dejándome sola en casa. La ausencia de su voz resonaba en cada rincón. Aquella tarde el cielo se tornó gris y pesado. Las nubes avanzaban rápidamente como si presagiaran un cambio inminente. Mientras organizaba algunas cosas en la sala, mi hijo entró con una ligera sonrisa. Había crecido tanto en los últimos años, a veces me sorprendía cómo el tiempo había volado. Conversamos sobre trivialidades, pero había algo en el aire que hacía que las palabras sonaran diferentes. De repente un trueno retumbó en la distancia, sacudiendo la calma del hogar. Las luces parpadearon antes de apagarse por completo. La oscuridad nos envolvió como una manta pesada y opresiva. Busqué una vela en la cocina y encendí su llama temblorosa, iluminando solo nuestros rostros. En esa penumbra, las sombras parecían cobrar vida propia. La tormenta rugía afuera, creando un telón de fondo inquietante. La tensión entre nosotros se hizo palpable, era como si la oscuridad hubiera destapado algo que permanecía oculto bajo capas de normalidad. Miré a mi hijo a los ojos y vi destellos de confusión y curiosidad reflejados en ellos. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó él con voz temblorosa. «No lo sé», respondí sin pensar demasiado. La sinceridad me sorprendió a mí misma. El silencio se instaló entre nosotros mientras escuchábamos el golpeteo de la lluvia contra las ventanas. En ese momento me di cuenta de que estaba sola con él en un espacio donde las reglas habituales parecían no aplicar. La atracción que había mantenido bajo control empezaba a emerger como un volcán a punto de erupcionar. Un rayo iluminó la habitación por un instante y vi cómo sus ojos se abrían más al notar mi mirada fija sobre él. Era como si todo lo que habíamos compartido hasta entonces, las risas familiares, las comidas juntos, se desvaneciera para dar paso a una nueva realidad incómoda e inesperada. «¿Te asusta esto?», preguntó él al ver mi expresión. «No debería», murmuré mientras luchaba por mantenerme firme ante mis propios pensamientos desbordados. El viento ululaba fuera, creando ecos extraños que resonaban dentro de mí. La tormenta parecía querer llevarse todo lo conocido y seguro, no podía evitar sentir que ese momento estaba marcado por algo más profundo que simplemente un apagón o una tempestad exterior. Las horas pasaron lentamente mientras tratábamos de encontrar distracciones, juegos de mesa olvidados y recuerdos compartidos sobre las fallas y paseos por el mercado central. Sin embargo, cada risa sonaba forzada, cada mirada se detenía demasiado tiempo antes de desviarse hacia otro lado. Cuando finalmente decidí romper el silencio, lo hice sin pensar, «esto es extraño». Él asintió lentamente como si también sintiera esa presión invisible entre nosotros. La tormenta continuaba su furia afuera, pero dentro de casa había otra tormenta gestándose, una lucha interna entre lo correcto y lo que comenzaba a sentirse inevitablemente real. Con cada trueno resonante que atravesaba el aire cargado de electricidad, sabía que ese momento podría cambiarlo todo para siempre. La lluvia seguía cayendo con fuerza, creando un murmullo constante que llenaba el silencio de la casa. Miré a mi hijo sentado en el sofá, su expresión era una mezcla de confusión y curiosidad. La luz de las velas parpadeaba, proyectando sombras danzantes que parecían reflejar nuestras emociones ocultas. La tormenta afuera se intensificaba, como si el mundo natural respondiera a la tensión que se había acumulado entre nosotros. «¿Te parece que esto va a durar mucho?», preguntó él, rompiendo el silencio con una voz más suave de lo habitual. Su tono me hizo recordar momentos de su infancia, cuando buscaba consuelo en mí durante tormentas similares. Ahora, la situación era completamente diferente. «No lo sé», respondí mientras intentaba mantener la calma en medio del caos emocional. «A veces las tormentas son breves». La ironía de mis palabras no se me escapó, esta tormenta era solo el comienzo de una tempestad interna mucho más profunda. El aire estaba cargado de electricidad y no solo por la tormenta.
Un roce accidental de nuestras manos al pasar un objeto encendió una chispa inesperada que hizo que mi corazón latiera más rápido. Me detuve un instante sintiendo la calidez de su piel contra la mía, como si ese contacto hubiera despertado algo dormido dentro de mí. Lo siento, dijo rápidamente apartando su mano, pero ya era demasiado tarde para ignorar lo que había sucedido. La incomodidad se convirtió en una especie de magnetismo entre nosotros, cada pequeño gesto parecía cargar el ambiente con un nuevo significado. Es solo esto, es raro, murmuré, aunque mis palabras carecían del peso necesario para describir lo que realmente sentía. La culpa y el deseo luchaban por hacerse un espacio en mi mente. La idea de lo prohibido comenzaba a tomar forma y cada trueno resonante afuera parecía subrayar esa nueva realidad. La conversación fluyó hacia recuerdos compartidos, las risas en las fiestas familiares durante las fallas y las tardes pasadas en el mercado central, comprando ingredientes frescos para la paella del domingo. Pero incluso mientras hablábamos de esos momentos felices, había un velo en nuestras palabras, una sombra que cubría nuestra conexión habitual. Entonces sucedió. En medio de una risa nerviosa sobre una anécdota antigua, nuestras miradas se encontraron con tal intensidad que el resto del mundo desapareció por un instante. Sin pensarlo dos veces, me acerqué y nos besamos. El tiempo pareció detenerse, fue un momento fugaz pero lleno de significado que dejó un eco resonante en mi interior. El beso fue interrumpido por un estruendo ensordecedor fuera, los truenos parecían burlarse de nosotros mientras volvíamos a la realidad. Me aparté rápidamente sintiendo como la culpa me envolvía como una manta pesada y opresiva. Esto no puede estar pasando, dije casi en un susurro, buscando respuestas en su mirada confusa pero intensa. Él también parecía asustado por lo que acababa de suceder, ambos éramos conscientes del abismo al que nos habíamos asomado. La tormenta seguía rugiendo afuera y dentro de mí también se desataba una tempestad incontrolable. ¿Qué significaría todo esto para nosotros? ¿Podríamos volver atrás? Las preguntas giraban sin cesar mientras intentábamos encontrar sentido a lo ocurrido entre nosotros en medio del caos exterior y nuestro propio desorden emocional. La tormenta seguía azotando la casa, y el silencio que se había instalado entre nosotros se tornaba cada vez más pesado. A medida que el viento aullaba afuera, la luz de las velas creaba sombras danzantes en las paredes, reflejando nuestras emociones desbordadas. La culpa me estrangulaba, y no podía dejar de pensar en lo que habíamos hecho. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó él, su voz apenas audible entre los truenos. La pregunta resonó en mi mente como un eco interminable. No había respuestas claras ni caminos sencillos. La atracción que había surgido entre nosotros era un monstruo que no podía ignorar, pero el miedo al juicio y a las consecuencias me mantenía en un estado de parálisis. Debemos hablar, respondí finalmente tratando de recuperar un poco de control sobre la situación. Nos sentamos en el sofá, la distancia física entre nosotros parecía un océano en medio de una tormenta. Miré hacia la ventana, los relámpagos iluminaban brevemente el exterior, revelando la furia del clima y también mis propios sentimientos desbordantes. Siempre ha sido importante para mí, continuó él, rompiendo el silencio con una sinceridad desgarradora. Nunca imaginé que esto sucedería. Su mirada era intensa, y vi en sus ojos una mezcla de confusión y deseo que me hizo sentir vulnerable. Yo tampoco lo esperaba, murmuré sintiendo como las palabras se me atascaban en la garganta. La verdad era que había algo más profundo entre nosotros, algo que habíamos ignorado durante años por miedo a lo que podría significar. Mientras hablábamos comenzamos a explorar viejos recuerdos compartidos, risas en las fiestas familiares y momentos de complicidad durante los preparativos de las fallas. Cada anécdota parecía acercarnos más y más, desdibujando las líneas que habían delineado nuestra relación hasta ese momento. Recuerdo cuando ganaste aquel concurso de paellas, dije riendo suavemente. Te creías un chef. La risa se convirtió en un bálsamo para nuestra tensión acumulada y nos permitió abrirnos aún más. Siempre quise hacerte sentir orgullosa, respondió él con sinceridad. En ese instante comprendí que había una conexión emocional mucho más fuerte que cualquier atracción física. Era como si estuviéramos descubriendo partes ocultas de nosotros mismos que nunca antes habíamos explorado.
Nuestros labios se encontraron en un impulso irrefrenable. Fue un roce suave al principio, pero pronto se convirtió en algo más profundo y significativo. El mundo exterior desapareció por completo, solo existíamos nosotros dos en esa habitación oscura iluminada por la luz titilante de las velas. El beso fue dulce pero cargado de complicaciones no resueltas. Cuando nos separábamos lentamente, el peso de lo sucedido comenzó a caer sobre mí como una losa pesada. «Esto no puede ser real», dije casi sin quererlo. «¿Por qué no?», preguntó él con una mezcla de desafío e inseguridad. «¿Por qué no podemos ser honestos con nosotros mismos?». Sus palabras resonaron dentro de mí como un mantra inquietante. La tormenta seguía rugiendo afuera mientras yo luchaba con mi propia tempestad interna. Era evidente que nada volvería a ser igual después de esta noche. Nuestras vidas estaban irrevocablemente cambiadas por este momento compartido bajo la tormenta. La luz regresó de repente, llenando la habitación con un resplandor que parecía casi ajeno a lo que habíamos compartido en la oscuridad. La tormenta afuera seguía su curso, pero en el interior, el silencio era abrumador. Miré a mi lado y vi su rostro iluminado por la tenue luz. Había una mezcla de confusión y vulnerabilidad en sus ojos, como si ambos supiéramos que lo que había ocurrido no podía ser deshecho. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, su voz apenas un susurro. La pregunta flotó en el aire entre nosotros, pesada y cargada de significado. Había una realidad que se imponía rápidamente: esta conexión, este momento robado, no podía permanecer oculto para siempre. «Debemos pensar en las consecuencias», respondí, tratando de mantener la calma. Las palabras sonaron más frías de lo que pretendía. Había un abismo entre nuestras emociones y la lógica que intentaba imponerme. No era solo el miedo a ser descubiertos, era la lucha interna entre lo que sentía y lo que debía sentir. La tormenta continuaba rugiendo afuera, reflejando mi propio caos interno. La lluvia golpeaba con fuerza contra los cristales de la ventana, como si quisiera advertirnos del peligro inminente. Mientras tanto, mi mente recorría los recuerdos de años pasados, las risas compartidas, las preocupaciones familiares y el amor incondicional que había sentido por él desde su infancia. «¿Y si esto no es solo un error?», cuestionó él nuevamente, buscando respuestas en mis ojos. La sinceridad de su mirada me retó a considerar la posibilidad de algo más allá del tabú que nos envolvía. Pero esa idea también provocaba una punzada de culpa profunda. «No podemos seguir así», murmuré al fin, aunque mi corazón decía lo contrario. La realidad del mundo exterior comenzaba a filtrarse nuevamente en nuestra burbuja privada, recordándome las responsabilidades que había descuidado mientras me dejaba llevar por el momento. A medida que la noche avanzaba y el viento seguía soplando con fuerza, decidí que necesitábamos una solución clara. Pasamos la noche juntos, fue una afirmación más que un deseo, un reconocimiento tácito de lo que habíamos cruzado juntos. Pero al mismo tiempo sabía que eso no resolvía nada. La luz del día empezaría pronto a desvanecerse y con ella vendrían las preguntas inevitables sobre dónde habíamos estado y qué habíamos hecho durante tantas horas sin electricidad ni compañía. Mi esposo regresaría pronto y todo esto se convertiría en un recuerdo inquietante si no tomábamos decisiones firmes. «Necesitamos hablar sobre esto mañana», sugerí finalmente mientras trataba de organizar mis pensamientos caóticos. «No podemos permitirnos actuar impulsivamente». Él asintió lentamente, pero había un destello en sus ojos que me decía que pensaba diferente. La noche se deslizaba hacia su fin mientras ambos nos sumergíamos en nuestros pensamientos. La tormenta afuera empezaba a calmarse lentamente, pero dentro de mí continuaban los ecos del deseo y la culpa entrelazados en una danza peligrosa. Al amanecer, todo podría cambiar nuevamente, tal vez para siempre. Las luces encendidas ya no serían solo una señal de normalidad, podrían ser también el inicio del juicio inevitable sobre nuestras decisiones. La mañana se presentó con una claridad engañosa, el sol brillando en un cielo despejado que contrastaba con la tormenta de emociones que aún me asediaba. Mientras el café goteaba lentamente en la cafetera, miré por la ventana, recordando la noche anterior. Las luces encendidas parecían burlarse de mí, como si supieran lo que había sucedido. Mi esposo regresaría esa misma tarde y con él la normalidad. Pero algo había cambiado en mí, una sombra se había instalado en mi corazón.
La atracción hacia mi hijo no era un mero capricho de una noche tormentosa, era un torrente que amenazaba con arrastrarme a aguas inexploradas. Miré el reloj, cada tic-tac resonando como un recordatorio del tiempo que se me escapaba. Mientras preparaba el desayuno, escuché pasos detrás de mí. Era él, su presencia llenando la cocina de una energía palpable. ¿Hueles eso?, preguntó señalando el aroma del café recién hecho. Asentí sin poder evitar una sonrisa. En ese instante nuestras miradas se encontraron y sentí un escalofrío recorrerme. La complicidad entre nosotros era innegable. «¿Qué tal si vamos a dar un paseo después de desayunar?», sugirió él, rompiendo el silencio que se había instalado entre nosotros desde aquella noche. La idea me aterrorizó y me excitó a la vez. «Claro», respondí con voz temblorosa. El mercado central estaba a solo unos minutos de casa. Entre los aromas de especias y frutas frescas, intenté concentrarme en lo cotidiano. Las conversaciones animadas de los vendedores y los colores vibrantes de los productos locales me rodeaban como un abrazo reconfortante. Pero no podía evitar sentir su mirada sobre mí cada pocos segundos. De repente, al cruzar una esquina, nos encontramos cara a cara con un viejo conocido de mi esposo. Su risa resonó como un eco lejano que me hizo sentir expuesta, vulnerable. «¡Qué sorpresa verles juntos!», exclamó mientras nos saludaba efusivamente. La tensión se hizo palpable, mis manos sudaban mientras trataba de mantener una sonrisa natural. «Estamos disfrutando del día», respondí con voz forzada, sintiendo como las palabras se deslizaban por mis labios sin autenticidad alguna. La conversación fluyó superficialmente hasta que finalmente nos despedimos y continuamos nuestro camino. A medida que avanzábamos por las calles adoquinadas, las dudas comenzaron a asaltarme nuevamente. ¿Qué estaba haciendo? Con cada paso sentía como mi corazón latía más rápido al recordar aquella noche compartida y las decisiones que ahora pesaban sobre mis hombros. «¿Estás bien?», preguntó él al notar mi silencio repentino. Su preocupación era genuina, pero también me llenó de miedo, no quería que nadie sospechara nada. Sí, mentí mientras desviaba la mirada hacia los puestos del mercado. Pero en el fondo sabía que esa mentira no podría sostenerse por mucho tiempo. Al regresar a casa, el ambiente se tornó pesado con la inminente llegada de mi esposo. Cada rincón parecía cargar con secretos no revelados y emociones reprimidas. Me senté en el sofá mientras esperaba su regreso, sintiendo como la culpa empezaba a morderme desde adentro. La puerta se abrió finalmente y su voz resonó en el aire: «He vuelto». Todo cambió en ese instante, la realidad golpeó como una ola desbordada y supe que tendría que enfrentar las consecuencias de mis actos pronto. La llegada de mi esposo trajo consigo una mezcla de alivio y ansiedad. Su voz resonaba en la casa, tan familiar y al mismo tiempo distante. Mientras él se instalaba, yo me debatía entre la realidad que conocía y los secretos que había dejado atrás durante su ausencia. La tormenta había pasado, pero el eco de lo sucedido seguía presente, como un susurro en cada rincón. «¿Te encuentras bien?», preguntó, notando quizás mi inquietud. Su mirada se posó en mí con preocupación, pero no podía revelarle lo que realmente sentía. La presión de mantener las apariencias era abrumadora. «Solo un poco cansada», respondí con una sonrisa forzada. La cena transcurrió en un ambiente tenso, lleno de conversaciones triviales que no lograban ocultar lo que había ocurrido entre nosotros. En mi mente cada palabra parecía un recordatorio del beso robado y de las caricias furtivas que aún quemaban en mi piel. La culpa se mezclaba con el deseo, creando una tormenta interna tan feroz como la que había azotado Valencia aquella noche. Después de comer, él se retiró a leer el periódico mientras yo lavaba los platos. Las gotas del agua caían como si fueran mis pensamientos, dispersándose en el aire sin rumbo fijo. En ese momento sonó el teléfono. La llamada provenía de un número desconocido y dudé antes de contestar. «Hola», dije con cautela. «Soy yo», escuché al otro lado. La voz era familiar pero inesperada. Era un amigo cercano de mi hijo, quien parecía querer hablar sobre algo importante. «¿Está él ahí? Necesito su ayuda». Su tono era urgente y eso despertó mi instinto maternal. «No está en casa»,
respondí rápidamente sintiendo como una oleada de nerviosismo me invadía. ¿Puedo ayudar en algo? Es sobre el proyecto escolar. Algo ha salido mal, continuó él, sin saber que cada palabra me arrastraba más hacia la confusión. ¿Qué tipo de problema podía tener? Mi mente voló a la tarde en que habíamos compartido risas y secretos bajo la luz tenue del apagón. Colgué después de asegurarme de que todo estaba bien y volví a la sala donde mi esposo leía con atención. La tensión entre nosotros crecía por momentos, sabía que debía actuar como si nada hubiera cambiado, pero cada vez resultaba más difícil mantener esa fachada. ¿Todo bien?, preguntó él nuevamente al notar mi inquietud. Sí, solo un amigo, cosas del colegio, respondí mientras intentaba desviar la mirada hacia otra parte. El silencio se instaló entre nosotros como una sombra pesada. Mis pensamientos volvían a girar en torno a lo sucedido con mi hijo y al dilema moral que enfrentaba. ¿Era posible seguir adelante sin confrontar mis sentimientos? El miedo a perderlo todo me paralizaba, no solo a mi hijo, sino también a la vida familiar construida durante años. Mientras intentaba encontrar respuestas dentro de mí misma, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era un mensaje: necesito hablar contigo. No decía quién lo enviaba ni que quería discutir, solo eso bastó para hacerme sentir atrapada entre dos mundos irreconciliables. La noche avanzaba y con ella crecía la sensación de inminente desbordamiento emocional. Podía sentir cómo las decisiones se acercaban como olas rompiendo contra las rocas. Necesitaba claridad antes de que todo estallara por completo. El mensaje seguía resonando en mi mente como un eco que se negaba a desvanecerse. No podía ignorarlo, aunque el temor a lo que pudiera significar me paralizaba. La tormenta afuera rugía con fuerza, y yo me sentía igualmente atrapada en un torbellino de emociones. La conexión que había desarrollado con mi hijo se había vuelto un laberinto del cual no sabía cómo salir. Mientras la lluvia golpeaba las ventanas, recordé momentos de su infancia. Las risas compartidas, los abrazos reconfortantes. Pero ahora, esos recuerdos se mezclaban con la confusión y la atracción que había surgido entre nosotros. El peso de la culpa era abrumador, cada pensamiento parecía un ladrillo más en la pesada carga que llevaba. Decidí que necesitaba hablar con él, aclarar lo que estaba sucediendo entre nosotros. ¿Puedo entrar?, pregunté al abrir la puerta de su habitación. Él estaba sentado en la cama, su mirada reflejaba una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Qué pasa?, respondió con voz suave. Recibí un mensaje, no sé qué pensar, dije mientras intentaba mantenerme firme. No puedo seguir así. La tensión en el aire era palpable, como si una chispa pudiera encender una llama incontrolable. ¿Te refieres a lo de antes?, preguntó, su mirada intensa atravesando mi alma. No podemos seguir ignorándolo. Sus palabras resonaron dentro de mí, despertando deseos reprimidos y miedos profundos. No sé si esto es correcto, murmuré sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar. Tengo miedo de perderlo todo. Él se acercó un poco más, como si quisiera acortar la distancia entre nuestros mundos. ¿Qué quieres realmente?, indagó, su voz firme pero comprensiva. Esa pregunta me dejó sin aliento, no tenía respuesta clara. Mis pensamientos estaban enredados como las ramas de un árbol después de una tormenta. De repente recordó algo del pasado. ¿Te acuerdas de aquel verano en la playa? Siempre habías dicho que deseabas volver a vivir esos momentos. Su comentario me sacudió, era un recuerdo dulce y doloroso a la vez. La inocencia perdida se hacía evidente en sus ojos. Eran otros tiempos, respondí con tristeza. Pero esa conversación abrió una puerta a lo que realmente sentía por él, algo más profundo que simples recuerdos familiares. La tormenta continuaba afuera mientras hablábamos sobre nuestras vidas y anhelos ocultos. Era como si el mundo exterior hubiera desaparecido, y solo existiéramos nosotros dos en ese instante suspendido en el tiempo. Sin embargo, el sonido del teléfono rompió nuestro momento. Era otro mensaje: necesitamos hablar sobre lo que pasó. Las palabras parecían cargar un peso adicional sobre mis hombros ya agobiados. ¿Quién es?, preguntó él con desconfianza creciente. No podía decírselo, temía que eso fuera el final de nuestra conexión especial.
Solo alguien del trabajo mentí rápidamente para evitar más preguntas. Pero sabía que esa mentira era frágil y podría desmoronarse en cualquier momento. La noche avanzaba y mi corazón latía desbocado ante lo desconocido que nos aguardaba. La tormenta afuera parecía ser solo un reflejo del caos interno, ambas fuerzas amenazaban con arrastrarme hacia lo desconocido. Al final del día, me encontraba atrapada entre dos mundos, uno lleno de amor familiar y otro marcado por deseos prohibidos e inconfesables. ¿Podría encontrar una salida antes de perderlo todo? La tormenta había amainado, pero el estruendo de mis pensamientos resonaba con más fuerza que nunca. La luz del día comenzaba a asomarse, pero no traía claridad. Miré por la ventana y vi cómo las gotas de agua se deslizaban por el cristal, como si cada una de ellas llevara un fragmento de mis dudas. La culpa me envolvía, pesada y densa, mientras recordaba cada instante vivido en esa noche caótica. El regreso de mi esposo era inminente. Había pasado días en un viaje que parecía eterno, y ahora estaba a punto de cruzar la puerta de casa sin saber lo que había ocurrido en su ausencia. La imagen de su sonrisa se mezclaba con la memoria de lo prohibido, creando un torbellino en mi interior. ¿Cómo podría mirarlo a los ojos después de todo? La tensión entre lo que debía ser y lo que había sido era insoportable. Decidí salir a caminar por el mercado central para despejar mi mente. Los aromas del jamón ibérico y las naranjas frescas me recordaron momentos felices, años pasados entre risas familiares. El bullicio del lugar contrastaba con el silencio ensordecedor que llevaba dentro. Las voces de los vendedores resonaban como ecos lejanos mientras yo intentaba encontrar sentido a lo que había hecho. Al pasar por uno de los bares emblemáticos, escuché risas y música tradicional. Me detuve un momento sintiendo como la nostalgia me abrazaba con fuerza. Recordé las noches pasadas allí con amigos y familia, disfrutando de la vida sin preocupaciones. Pero esa sensación se desvaneció rápidamente al recordar el secreto que guardaba. En ese instante recibí un mensaje inesperado: ¿dónde estás? Era él. La simple notificación provocó un escalofrío en mi espalda. Mis manos temblaron mientras decidía qué responder. No podía ignorarlo, no podía dejarlo en la incertidumbre después de lo que había sucedido entre nosotros. Regresé a casa con el corazón acelerado y una mezcla de emociones difíciles de manejar. Al abrir la puerta, vi a mi esposo sentado en el sofá, cansado pero feliz de estar en casa. Su sonrisa me atravesó como una flecha, cada fibra de mi ser quería corresponderle, pero la sombra del secreto me mantenía cautiva. ¿Te ha ido bien?, preguntó él, su voz suave como siempre. Sí, respondí con un hilo tembloroso en mi voz. La conversación fluyó entre nosotros como si nada hubiera cambiado, pero yo sabía que todo estaba diferente. Cada palabra era un recordatorio del abismo que se abría entre nosotros. En ese momento crucial, sonó el teléfono nuevamente, esta vez era él quien llamaba directamente. Necesito hablar contigo, dijo su voz al otro lado, grave y seria. El tiempo se detuvo mientras miraba a mi esposo frente a mí y escuchaba las palabras del otro lado del teléfono. ¿Qué pasaría si revelara lo que había ocurrido? ¿Podría soportar las consecuencias? La angustia me invadió mientras pensaba en lo irreversible. Un giro inesperado se avecinaba, no sabía si estaba preparada para enfrentar la verdad ni cómo reaccionaría él al enterarse de todo lo oculto tras esa tormenta nocturna. Y así quedé atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de amor familiar y otro marcado por deseos prohibidos e inconfesables.